pasó es que las rocas se partieron en la convulsión de la naturaleza en contra del horror del pecado nuestro, del pecado del ser humano. El primer pecado del hombre registrado fue el suicidio. Eso fue cuando el hombre comió del fruto del cual Dios había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre comió, se suicidó espiritualmente. El segundo pecado fue asesinato, cuando Caín mató a su hermano Abel. Pero el peor pecado registrado ha sido el deicidio. ¿Han escuchado esa palabra? El deicidio. Cuando el hombre intentó matar a Dios colgándolo en la cruz. Toda la naturaleza sufrió repugnancia por eso. Dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo aquí está hablando de esto en realidad un poco anticipado, porque todo esto tomó lugar con la resurrección. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, quienes, para aclaración, aquí cuando habla de santos está hablando, no están hablando de esos que fueron canonizados ni de nada. Todo el que acepta a Cristo Jesús, sus pecados fueron perdonados, son santificados por haber aceptado a Cristo Jesús. Justificados, santificados, o sea, los santos de la iglesia, porque sus pecados han sido perdonados. Bueno, dice que las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, de los creyentes que dormían, que murieron, que habían muerto, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es interesante porque el apóstol Pablo también habla de esto en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, cuando Jesús murió en la cruz, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús en San Lucas capítulo 16 nos habla acerca de ese lugar donde Jesús bajó, eh, es, eh, donde estuvo esos 3 días después de la muerte en la cruz. Es el lugar que se llama el Hades. De esa sala de espera que tiene Jesús mismo lo dice, 2 compartimientos donde en una estaba Abraham a cargo del lugar donde estaban reconfortando a los justos que murieron esperando al Mesías. Y en la otra sala estaban los que habían muerto y no esperaban al Mesías. Y ahora esperaban el día del juicio. Pablo dice que Jesús fue y predicó a las almas que estaban en prisión y por supuesto abrió las puertas del Hades para dejar en libertad a los que habían muerto esperando a Jesús. No hay hoy todo aquel que acepta a Cristo Jesús, cuando muere, va inmediatamente a la presencia de Dios. No hay que estar en el limbo, que hay que rezarles, no. Si tú eres cristiano y aceptaste a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador, cuando mueres vas directamente a la presencia de Dios. Es más, estoy vestido así porque inmediatamente después del segundo servicio tenemos un servicio funeral de un hermano que murió y voy a hablar sobre eso, de la vida después de la muerte. Así que no me quiero anticipar. Pero era imposible que esos que morían, esos santos que morían en el Antiguo Testamento, que pudieran hacerse perfectos
sin el sacrificio de Jesús. Por eso era imposible que la sangre de animales pudiera quitar el pecado. Lo único que esa sangre podía hacer era cubrirlo, y tomó la sangre de Cristo Jesús para apartar el pecado de nosotros. O sea, mientras tanto, los muertos en Cristo estaban esperando en esa sala de espera. Ya no más. Como les decía, no podían llegar a un estado de perfección hasta que el perfecto sacrificio fuera hecho. Y una vez que fue hecho, pudieron llegar a un estado perfecto, ir directamente a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros morimos hoy? Amén. El centurión, versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. El centurión y los que estaban con él quizás habían escuchado el intercambio de palabras entre Pilato y Jesús en el versículo 11. Ellos también fueron testigos de los sucesos registrados en los versículos 40 al 43, de manera que las señales sobrenaturales y obviamente los convencieron que Jesús era en verdad el Hijo de Dios. Y lo más significativo es que esa declaración, ¿de quién viene? De un gentil, de un no judío, de un soldado romano. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Versículo 55 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Dice que estaban las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, sirviéndole. Estas mujeres, imagino, le harían de comer, le lavarían la ropa. Ahora la pregunta es, ¿dónde estarían todos los hombres que seguían a Jesús? Aquí no nombra ninguno. Yo creo que estaban todos escondidos por temor. Porque también en el Evangelio de Juan solo nombra a a Juan. Él mismo se nombra. Versículo 57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Notan que las mujeres seguían fieles allí, esperando sentadas en la puerta del sepulcro. Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Los discípulos estaban totalmente devastados y se habían olvidado de eso. Pero los enemigos, notan, sí lo recordaron. Versículo 64, vienen a Pilato y entonces dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Querían cubrirse, ¿no? Y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id, aseguradlo como sabéis. En otras palabras,
me gusta esto porque Pilato les dice, aseguren lo mejor que pueden. Como diciendo, si ustedes creen que pueden mantenerlo allí, adelante, traten. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellando la piedra, y poniendo la guardia. Perdón. Pusieron guardias delante de la tumba para que Jesús no se les escape. Qué inocentes eran, ¿no? Pensaban que eso iba a detener a Jesús. Lo que los fariseos no entendían eran que ni la roca, ni el sello, ni los guardias, ni todo el ejército romano podrían impedir que el Hijo del Hombre resucitara. Amén. Nada ni nadie. Y eso lo hizo todo por amor a nosotros. Sufrió todo eso por nosotros. Como les comentaba la semana pasada, Jesús tuvo que pasar por todo eso, esa copa. ¿Recuerdan cuando le dijo al Padre, si hay otra manera que el ser humano pueda ser salvo, si hay otra manera que no tenga que pasar por este trago amargo, pero finalmente se dio cuenta y dijo, hágase tu voluntad. Señor, yo sé lo que voy a pasar, yo sé lo que voy a sufrir. Si hay una manera que no lo tenga que sufrir, que el ser humano pueda ser salvo de otra manera, bueno, Señor, que no lo tenga que pasar, pero hágase tu voluntad. Y hablamos de que esa es la manera que debemos orar nosotros. Orar por las oraciones por el hermano que está enfermo, por lo que sea, pero a la vez hágase tu voluntad. Queremos que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que Jesús pase por todo eso y lo pasó con honor, como debía pasarlo. Recuerdan que les compartía que Jesús aquí en la tierra, en el cielo era 100% Dios, pero aquí en la tierra Jesús era 100% hombre. O sea que todo lo que él pasó, no lo pasó como Dios, lo pasó como ser humano. El sufrimiento físico que sufrió fue lo mismo que hubiésemos sufrido nosotros. Pero el dolor más grande para Jesús era que al recibir el pecado nuestro iba a separarse del Padre. Ese era el sufrimiento más grande. ¿Y saben qué? Ese debe ser nuestro pensar cada vez que estamos por pecar. ¿Por qué? Porque el pecado, dice Isaías, nos separa de Dios. Cuando tú estás en pecado, estás completamente separado de Dios. Y eso es lo que más nos debe preocupar. No el dolor físico, no, porque sí pagamos las consecuencias del pecado. Si andas jugando con alguna mujer y eres casado, vas a sufrir las consecuencias. Tus hijos van a sufrir las consecuencias, tu familia. Eso es natural. Pero lo más doloroso es la separación con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias por